¿Conoces el Club de los 27? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué hay tantos famosos en ese grupo? ¿Qué se requiere para pertenecer a este grupo? Se trata de una larga lista de músicos y celebridades sumamente famosos que murieron todos a los 27 años. Por lo general, las muertes fueron violentas o aparatosas o se han dado en circunstancias turbias y de alarma y gran drama. Muy fuerte. Soy Fabiola Kransky y cuando nuestro productor Santiago tenía como unos 12 o 14 años, mencionó este grupo y la verdad me sorprendió que los niños y los jóvenes de ese entonces ya estuvieran tan informados de este tema. Y Santiago, desde entonces mezclabas y empezabas como DJ, empezaste a componer tu música y obvio seguías a todos estos grandes de la música. ¿Cómo fue que tú supiste del grupo de los 27? ¿Sí te acuerdas? Sí, me acuerdo más que nada por Kurt Cobain, creo que fue, y por un amigo que fue el que me lo enseñó como ahí por segundo de secundaria, creo Según que a secundaria los tenías que dar 14 12. años, 14 Ajá, años, más o menos. ajá. Y me acuerdo yo no sabía muy bien, escuchaba a Kurt Cobain, pero yo no sabía, pues no me interesaba mucho si estaba muerto, si estaba vivo, nada más escuchaba su música, que pues nada más era por escucharlo, y cuando me contó la historia de cómo se murió, que se me hizo muy curioso, que fue pues obviamente una escena de grotesca, me Uh-huh. empecé a interesar más por lo que me platicaba mi compañero y empecé a investigar y pues fueron saliendo muchos y muchos más nombres y más maneras de morirse, pero pues todas van en torno a lo trágico. Pero sí, el que me abrió la mente fue Kurt Cobain, que ¿Pero te creo, impactaba el tema entonces a tus 14 años? sí, es que se me hacía muy, a mí siempre me ha llamado la atención todo lo de conspiraciones y teorías y todo eso, aunque no me las crea, me entretiene bastante y de ahí me agarraba mucho para pues yo poder hacer mis propias conclusiones o mínimo ser un poquito más de información. Y de todo esto vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Pero tú, Chava, ambos tienen hoy 21 años. ¿Tú cómo supiste de este grupo y qué edad tenías entonces? A mí, si no me equivoco, la primera vez que escuché, de hecho me lo contó Santiago y fue como en prepa, yo creo que tenía unos 18 años, una cosa así, 17, 18. Entrando apenas a la prepa y pues igual me empecé a decir como no, que la teoría y la has escuchado y que los artistas se morían a los 27 y no sé qué, por ello el nombre del club de los 27, ¿no? Y yo dije, qué interesante, ¿y quiénes son? Y dije, nada, pues han de ser unos 5. Hay una lista extensa, creo que son casi 50 personas, Uh-huh. y se me hizo algo, no sé, demasiado, mucha gente para hacer una sola coincidencia. O sea, porque todos 27, todos famosos en la música, se me hizo bastante, me intrigó demasiado la historia. Y ya cuando tú tomas la historia y la conoces, ¿este es un tema de plática ya entre tus otros amigos, así en la escuela o en fiestas? ¿O cómo tú pasaste la voz de algo que te impactó, por ejemplo, como este Grupo 27? Pues creo que no es algo que le tiras a toda la gente, ¿no? O sea, no es como que, oye, ¿has escuchado de la gente que se murió cuando tenía 27? Pues no. Pero, o sea, cuando ya estás platicando con gente que ya te llevas más o así, pues sí, luego lo sacas a conversación. Oye, pues, por ejemplo, ¿qué cantantes te gustan? No, pues no sé, ¿qué tal? Ah, pues sabías que se murió a los 27 y era famoso y se dice esto y lo otro. De lo que pues ahorita hablaremos un poquito más de la historia y de cómo se hace para estar aquí en este tan bonito club. Y y yo creo que sí, o sea, no es algo que tiran así de que, sí, todos se murieron a los 27. No, o sea, es algo que alguien con quien te llevas y con alguien que ya tienes más confianza. Claro, a mí se me hizo fuerte desde que lo escuché por primera vez, empecé a investigar y realmente me impresionó sobre todo por varias razones. Una, la exactitud, desde luego que eso no es coincidencia, que como decíamos al inicio las muertes no suceden solamente a los 27 años y obviamente son dramáticas porque tienen que ver o con un suicidio o con un homicidio o un accidente aparatoso y siempre, en la mayoría de los casos por lo menos, y lo vamos a estar desglosando, hay consumo o abuso de alcohol y drogas, ¿no? ¿A ustedes qué es lo que más les atrapa o impacta del tema?
Pues a mí, como dijo Chava, la verdad, la parte de la coincidencia es demasiado, una coincidencia demasiado grande. Y obviamente, bueno, por la parte del exceso de drogas y alcohol, no que generalicemos que todos los artistas lo hacen, pero es el medio más común en el que se hace y se abusa de. De hecho, pues hasta la fecha hay muchos artistas que han pasado por sobredosis y todo, que no se han muerto, otros que se han muerto no a esa edad, pero pues es algo que dices como, bueno, ok, chance es algo que pasa en la industria. Lo que a mí más me sacó de onda fue la manera en la que se han muerto muchos, que han sido pues, muertes súper desastrosas, las escenas han sido súper gráficas, te saca de onda, ¿no? Ujú, Es ujú. lo que a mí más me sorprende. Vamos a mencionar solamente algunos nombres así rapidito y después decimos cuál fue la dinámica para preproducir este programa. ¿Les late? Uno, Perfecto. Janis Joplin, que era la reina del soul psicodélico, ¿no? Una artista muy provocativa. Luego está Brian Jones, Robert Johnson, que Santiago nos contará al rato, y también Chava, tú vas a aportar seguro. Tiene que ver con Satanás. Robert Johnson, según esa conspiración, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrison, John Pigan McKernan, Chris Bell, y así se sigue la lista. Pero de todos estos, Santiago y Chava eligieron a los dos músicos de su preferencia, y Chava escogió a Amy Winehouse. ¿Y a quién más, Chava? El único mexicano de la lista, Valentín Elizalde. Valentín Elizalde, El gallo el El gallo gallo dorado. de de oro. oro, claro que sí. ¡Ea! Y Santiago escogió a Kurt Cobain de Nirvana, que yo no sabía que era el esposo de Courtney Love, otra rockera súper psicodélica y loud, por decirlo menos. Y también escogiste a Jimi Hendrix. ¿Por Sí, qué sí. escogiste a los que tú escogiste, Chava? Amy Winehouse y Valentín Elizalde. Bueno, Valentín Elizalde, pues por todo lo que representa la cultura mexicana, ¿no? O sea, se sabe que fue famosísimo, se sabe que sus corridos siempre generaban polémica y pues obviamente a la mayoría de los mexicanos nos encanta nuestro gallo dorado, ¿no? Y Amy Winehouse a mí se me hace un fenómeno enorme, o sea, de esas personas como que decían, como Elvis, por ejemplo, el hombre blanco que cantaba como negro, ¿no? Algo así. O sea, a mí se me hace increíble la voz que tiene, a mí me encanta cómo canta sus canciones y pues lástima que nos duró tan poquito. Interesante que le preguntaban en unas entrevistas cuando tenía apenas los 20 años de edad y decían, bueno, tú eres algo raro porque eres tan joven y con esa voz que tienes podrías cantar cualquier tipo de rock que ahora está en boga a tu edad, pues, y estás cantando soul y blues y jazz y su voz daba para todo eso y más y de verdad que era muy buena cantante. Y en un momento nos das algunos detalles de esos dos casos en el Club de los 27. Santiago, tú, Kurt Cobain y Jimi Hendrix, ¿por qué? Kurt Cobain creo que lo escogí más que nada porque, si no me equivoco, fue de las escenas la más grotesca de todas y la que más inconsistencias en el caso tenía como tal. O sea, si lo quieres ver de otra manera, la más conspirativa. Pero a ver, vamos a empezar poco a poco. ¿Por qué de las más grotescas? Pues digo, obviamente, por ejemplo, Valentín Elizalde, que era un fenómeno, fue una balacera, obviamente fue un asesinato de grupos delictivos, narcotráfico, etcétera, etcétera. Pero como tal, la escena del crimen de Kurt Cobain, pues imagínate, se voló la cabeza con una escopeta, ya te imaginarás cómo era. Y no solo por eso, pero tenía muchas, de hecho el caso hasta la fecha tiene muchas inconsistencias que pues lo hace bastante conspirativo, que es algo que a mí me gusta mucho. Nunca sabremos, creo, en la vida nunca sabremos la verdadera historia de qué pasó, quizás si solo fue un suicidio, pero creo que hay mucho más allá de lo que realmente se estipuló al principio. pero, o sea, si se dio un escopetazo, se dio un escopetazo. ¿Por qué la teoría de la conspiración dónde entra? Mira, de entrada, él era, lo que a mí me gustaba mucho de él, desde chiquito, bueno, sí, desde como los 10, 12 años, era que él era cantante, compositor y guitarrista. Algo que a mí me llama mucho la atención es que no era un músico ortodoxo, o sea, que él escuchaba y escribía, no era de que sabía notas, no, quizás sabía un poquito, pero no era un gurú de eso. No sabía como tal la teoría musical, solo te digo, improvisaba y escuchaba. Fundaron Nirvana, él toda su vida tuvo problemas de depresión, obviamente a cierta edad empezó con las drogas, más que nada la heroína, que era la más usada,
en la industria y en ese tipo de círculos sociales. Y lo que me llamó mucho la atención es cómo plasmaba lo que pasaba en su cabeza, en su música. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que su último disco se llama Nevermind, que es el más famoso. Y te encuentras mucho con que estaba incómodo, que estaba frustrado, estaba obviamente deprimido. Él tenía cuestiones médicas que en ciertas canciones lo llega a hablar. Como que todo lo plasmaba muy bien y fue un álbum que en mi opinión marcó mucho, no solo la música, sino el final que tuvo él como tal. Como te platicaba, él era adicto bueno, era alcohólico y era adicto a la heroína. Estuvo, de hecho, estuvo en una clínica de rehabilitación para artistas, para artistas de Hollywood, y creo que era el baterista de Guns N' Roses, es algo curioso, estaban en el mismo complejo y los dos se escaparon. Entonces, pues ¿Así? ya, así Adiós. se salieron, no me imagino que era como una cárcel, tenían yo creo que la habilidad de poderse salir, se salen, toman un avión, él llega a su casa y escribe una carta entre comillas, porque luego encontraron inconsistencias en que era posible que él no había escrito toda la carta, que le habían ayudado. Ahí va la conspiración. Se dice que, bueno, con la carta puedes quitar muchas cosas del camino y decir que nada más fue un suicidio, pero la parte de que voy a elaborar es mucho más compleja. A él lo encontraron muerto un amigo suyo, un tipo que se llama Gary Smith, que era de un lugar que se llama Beck Electric, que le iba a instalar creo que un sistema de audio de televisión. Lo encontró obviamente con la cabeza pues explotada, se voló la cabeza con una escopeta de doble barril, que pues esos son, ya te imaginarás cómo te dejan. No sí, Exacto. fue fresco. Lo curioso y lo que cuenta Gary Smith es que él entró, ya había veces que había instalado cosas en su casa, en Seattle creo que fue, y él pensó que era un maniquí de Halloween o algo por el estilo, hasta que se dio cuenta que había mucha sangre y que había una escopeta, y ya fue cuando llamaron pues, a los paramédicos, a la policía, etcétera, etcétera. Obviamente no había nada que hacer y estaba más que muerto, pero las inconsistencias que encontraron en el caso, y esto fue hecho de hecho por un investigador privado, que si no me equivoco lo contrató esta Courtney Love, su esposa, la mamá de su única hija, es que durante el lapso en el que él se murió, cuando él ya estaba muerto, se usó su tarjeta de crédito o de débito 2 veces durante todo este tiempo. Luego, cuando hicieron un estudio de drogas, encontraron cantidades de heroína 5 veces mayores a las que el cuerpo aguanta. Obviamente, estas personas que son consumidores activas pueden aguantar más que obviamente nosotros, que pues nunca lo hemos probado y tendríamos un aguante mucho menor. Pero aún así a la conclusión a la que llegaron es que era imposible que él pudiera manipular un escopete estando tan drogado. Lo más probable es que estarías pues inconsciente, tirado en el piso, chance te mueres de una sobredosis o chance pues, la aguantas y te tienen que limpiar el estómago y todos los órganos unas horas después si es que te encuentran. Justo por eso fue como lo que más le sacó de onda, que con esa cantidad de heroína no había manera de que él se pudiera disparar. Uh-huh. Y por el otro lado, la carta que encontraron se dijo que era de suicidio, pero como tal, cuando la leyeron no tiene nada que ver con un suicidio. Nada más hablaba, era una carta para sus fans en la que él avisaba que se iba a retirar de la música por un tiempo, porque pues estaba obviamente inconforme, deprimido, tenía muchos problemas, muchos complejos. Y por el otro lado, la última, que creo que es la que más me saca de onda, es que la escopeta como tal hicieron una prueba de huellas digitales, fueron 16 días después. Uh-huh. No sé bien qué tan efectivo sea 16 días después una prueba de huellas digitales, pero no encontraron ni una sola, lo cual puede dar pie a que fue un asesinato, ya sea se estipulaba que era por su novia, por su esposa, que ella lo mató, o habían unas teorías de que el gobierno lo mandó a matar, cosas ya un poquito, ya saben, las teorías de conspiración siempre se van un poquito de una línea más adelante, pero realmente, digo, yo no creo, yo no sé la verdad ni qué creer, digo, tristemente se murió. Pero quedó evidencia que hoy, con la tecnología de hoy, se pudiera desclarecer. De hecho, ese es el último punto. Las imágenes que tomaron de la escena del crimen y la escopeta y la carta que dejó desaparecieron. Nadie sabe dónde están hasta la fecha, nadie sabe dónde encontrarlas. Entonces, pues el caso con falta de evidencia, pues queda, pues lo cierran de cierta manera, pero no es el closure que se le debería de dar a un caso pues tan intrigante y de un fenómeno pues como Kurt Cobain, que es un gurú de